Y ahora sí, ha llegado el momento de los padres desobedientes. Acaba de asaltar una duda, Sergio. Buenas tardes. Dime. ¿Por qué padres y no madres? Bueno, quizá... Porque esto viene de padre desobediente, que es tú... Sí, o sea, yo soy padre desobediente, claro, no eres pero madre cuando desobediente. es padres, pues en realidad... Sí. Bueno, yo en realidad nunca te dije que la sección se llamara padres No, fui yo, lo desobedientes, puse yo. fue cosa tuya. Sí. Pero bueno, en general es verdad que utilizamos el nombre de padre, que creo que hay que utilizar más lenguaje inclusivo. Soy un creyente también de esto. Sí. Y deberíamos hablar de padre y madre. Cierto. O como yo digo, pa' madres. Pa' madres. Pa' madres. Pa' madre. Pa' maternidad. Sí. Pero en este caso yo soy padre. Soy sí. padre desobediente, pues habéis puesto familias desobedientes. Por ejemplo. Sí. Sí. Voy a hablarlo, Voy a hablarlo conmigo luego y ya, si tú el caso, lo cambiamos. Si hay que cambiar el nombre de la sección, yo no tengo problema. No, tampoco. No, algo haremos. Oye, estoy flipado, no con los platos, que evidentemente son de la calidad que son y dan muchas ganas de comérselo, con el contenido, sino con el contenedor. Tiene un plato para... ¿Te has dado cuenta? Para cada Yo también lo estaba plato. pensando. Y seguro que tiene 200 más... Yo estaba pensando, yo eso lo pongo en el mueble de mi cocina y se me viene abajo. O sea, sí. Pero tú imaginas que tiene que tener, como yo qué sé, para darle salida, pues a lo mejor tiene que tener 30 de cada uno de esos. Por ejemplo. Claro, porque como es de degustación claro. sacarán. Y yo me he quedado flipado con la cantidad de platos diferentes que el tiene. plato del ceviche, que era de mármol, se veía, lo pongo en el mueble de mi cocina y se viene abajo. Bueno, y si ponen uno encima de otro, ya ni te cuento. te digo. Bueno, nuestro experto en interiorismo, como veis, hoy está... Si dices esas cosas, la gente a lo mejor no lo entiende. No, es verdad. No va a entender. Verdad, es que Solo además, he hecho una pequeña crítica sobre que pensaba que el no es mueble una crítica, es una apreciación. Una apreciación. ¿No? Sobre que el mueble está muy pegado a tu mesa, que podrías dejarlo más centrado, que quedaría el espacio más distribuido. Bueno, vamos a centrarnos nosotros. Deja la mesa y vamos a centrarnos nosotros. Porque el lunes Alberto tuvo unas palabras. Es una contrarréplica. Buena, positiva, ¿no? Sí. No, eso iba a decir. O sea, perdóname que te diga, o permíteme decir que me pusisteis, o Alberto en concreto, me puso demasiado bueno, vamos a explicarlo. En el programa anterior, decía, hace ya la semana pasada, Alberto le tiró un guante a Sergio para que en esta sección hablara pues de los juegos, de por qué dejamos de jugar cuando vamos creciendo y demás. Y Sergio otro día le respondió. La sorpresa de Alberto fue que me decía, pero si es que está de acuerdo conmigo. Digo, oye, ¿qué esperabas? ¿Que te rebanara la cara de un guantazo? No, hombre, no. Si está de acuerdo, ¿por qué no va a Alberto y yo es que claro. Vamos en esa línea. Claro. Sin embargo, Alberto el otro día hizo ahí una pequeña corrección, un pequeño apunte, sí, un apunte acerca de el nivel de frustración, ¿no? La tolerancia a la frustración. La tolerancia a la frustración, efectivamente. Que ahí es donde tú quieres incidir hoy. Claro, porque yo dije que esto de la tolerancia a la frustración. Porque en principio frustración... íbamos a hablar del aburrimiento. Sí, vamos a hablar. Bueno, vale. Vamos a intentar hacerlo. Porque además que está muy relacionado. Sí. Porque el aburrimiento es un tipo de frustración. Entonces que está muy relacionado. Vale. Voy a ponerme cómodo. Es un tipo de frustración. Está muy relacionado. Nada. Quería hacer una contrarréplica de lo que no decía. Básicamente, que ha dicho Alberto. Dice, a ver, Sergio. Bueno, lo primero es que me gustaría agradecer a Alberto directamente. ¿Dónde está la cámara? ¿Mi cámara cuál es? Esa de aquí. Alberto, muchas gracias por quererme tanto y por haber dicho esas palabras y esas cosas tan bonitas de mí y de mi sección. Yo no voy a decir nada porque creo que no haría justicia. Pero lo que sí está claro es que la sección de Alberto mola mucho más que la mía. Vamos, es que eso es indiscutible. O sea, si yo prefiero ver a Alberto que la mía, personalmente. Seguramente las niñas de Alberto, las vikingas y los míos también, mi vikingo, seguramente preferían la de Alberto. Claro, ¿no? Hombre. Claro. Juegos. Con la tuya a lo mejor se aburren. Hombre, los niños conmigo se aburren. Eso lo tengo yo. Bueno, no estoy de acuerdo. Bueno. Me he pegado todo el verano con el mío pequeño preguntándome cuándo íbamos a ver a Sergio. Algo vería. Que lo sepas. Que lo sepas. Bueno, pues voy, que no me da tiempo. Luego me reniegas, luego me echas la bronca, ya me callo. Espérate, ya. Sigue tú, no, porque tú haces aquí de abogado del diablo o de abogado de Alberto en este caso. Sí. Vale, tú. ¿Has comparado a Alberto con el diablo? Sí, lo he hecho. Vale. Pero bueno, puedo rectificar, ¿no? Proceda. Bueno, tú vas a hacer aquí de abogado de Alberto. Voy a hablar con mi botijo. No, o sea, Alberto decía... Sergio, la tolerancia a la frustración existe. No diga que no existe porque hay una cosa que se llama frustración y otra cosa que se llama tolerancia. Y entonces, si juntamos las dos cosas, existe el casco, ¿verdad? El casco existe. Sí. El casco de la moto, el casco existe. ¿Existe el porro? Sí. No, existe el porro. Pues existe casco porro. Sí. Y entonces las cosas, tú juntas dos cosas que existen y lo que sale existe también. Por lógica, ¿no? Por lógica.
Sí, a nivel cotidiano. No he entendido lo del porro, pero bueno, no voy a... Me quiero decir que al final, que las dos palabras tengan sentido por separado y que al final tenga un significado léxico, no significa que lo que contiene Sí. sea válido o sea útil Sí. para lo que pretendemos, Sí. que es para dar soluciones muchas veces a las inquietudes, necesidades y formación de nuestro hijo. Me ha recordado el anuncio que hay en la tele ahora de peli rojo. Saca corchos, algo así, ¿no? algo así, ¿no? Bien. Efectivamente. Entonces sí, podemos hablar de tolerancia a la frustración como persona de la calle y todo lo que queremos, y entonces quejarnos, "Ay, los niños de hoy en día, qué poca tolerancia a la frustración tienen". Sí, lo vamos a decir. Pero a nivel profesional, Sí. ayuda poco. En psicología hablamos mucho, y esto hacemos mucho hincapié porque muchos compañeros no lo respetan. Yo con esto soy muy crítico. Yo me formé con uno de los mejores psicométricos de España, Antonio Rojas. Es un profesor de la universidad, un catedrático muy bueno en lo que hace, que es básicamente, él investiga sobre medida en psicología, sobre medida, ¿vale? Se llaman los psicométricos. Y él defendía una corriente que venía a decir, en psicología solo nos vale, para nosotros solo existe aquello que se puede medir. Y es todavía más profundo, ¿no? Se tiene que poder definir de manera consensuada, ¿vale?, por la comunidad, en este caso de psicólogos, se tiene que poder medir, cuantificar de alguna manera, y se tiene que poder relacionar con otros constructos, con otros conceptos, ¿vale? Si estas tres cosas no se dan, eso que tú me dices, por mucho significado coloquial que tenga, no me sirve para nada. No me sirve, bueno, para hablar con mis amigos y quejarnos de los niños de hoy en día, pero sí, para poco más. Entonces empezamos con la tolerancia a la frustración. Sí. Primero habría que entender qué es esto de la frustración, ¿no? Que digamos que es una sensación incómoda, que una especie de enfado, una situación de alta activación emocional que nos atormenta cuando las cosas no son como nosotros nos gusta, ¿vale? Y después habría que defender lo que significa aquí tolerancia. Significa, se supone que, y esto ya es más subjetivo, que te moleste menos, es decir, que te moleste menos que las cosas no sean como tú quieres, o acaso estamos refiriéndonos a que te aguantas más. Que lo sepas llevar, ¿no? O que lo sepas llevar. Cuando tú dices tolerancia al dolor, ¿qué significa? Que a ti por mucho que te den golpes no te duele, o que te dan golpe y te duele pero te callas. Sí. Entonces ya empezamos a tener dificultades a la hora de definir esto de la tolerancia. Y esto es lo que digo muchas veces respecto a cómo se frustran los niños de hoy en día. Imagínate que un niño pues se frustra, ¿no?, porque las cosas no son como él quiere, por lo que sea, puede tener razón o no, es lo de menos. El niño entiende la realidad diferente a nosotros, entonces se frustra, y el niño coge y se calla. Se calla, ¿no? Y dice, bueno, pues ya está, me callo. Y él tiene ganas de decir algo, ¿no? Pero se aguanta por cualquier motivo. Luego podremos decir los motivos, ¿no? Pero digamos que él entiende que hay que aguantarse, ¿no? Se aguanta. Y al día siguiente vuelve a pasar otra cosa y se aguanta. Y al día siguiente se aguanta y nunca dice realmente, oye, esto no es como yo quiero, ¿vale? Eso pasa mucho ahora en esta época en la que estamos del inicio del curso. Cuando llega el niño la primera vez al cole y no llora y no manifiesta lo mal que se siente en la clase porque no quiere estar allí, pero se aguanta y llora para adentro. Entonces se está frustrando muy bien. Sí. Porque no está molestando. Bueno, todavía no he llegado a eso, pero parece que eso, bajo la definición de los adultos de hoy en día, eso es frustrarse bien. Fíjate aquí ya cuál es el problema, porque yo como psicólogo no defiendo que eso sea frustrarse bien. Es que eso al final le tiene que pasar factura. Efectivamente. Si el niño al final normaliza esa situación... Yo no soy psicometrístico de esto, pero tú lo entiendes, ¿no? Entiendo. El niño no se siente empoderado, se siente inseguro en la situación, se siente atrapado, le genera grandes dosis de ansiedad, que lo mismo está somatizando y puede tener problemas estomacales. Eso le puede generar problemas de autoestima. Me da igual, es una situación completamente ficticia e hipotética, pero se puede dar. Sí. Y tú dices, no, el niño se sabe frustrar porque cuando las cosas no son como quiere se calla. Pues no. En mi opinión, no se está sabiendo frustrar. Entonces, claro, para saber si alguien se frustra o no se frustra bien, pues tendríamos que ponernos de acuerdo sobre qué significa eso de frustrarse o no frustrarse bien. Y entonces a lo mejor ya podríamos hablar de tolerancia. Pero claro, como no queda claro, pues a mí me cuesta mucho hablar de tolerancia. Yo lo que tengo claro, lo que sí que intento hacer es un análisis un poquito más sesudo de la situación, y entiendo que ahora los niños en general gestionan las emociones diferentes a lo que se hacía antes. Igual que los adultos ahora gestionamos las emociones diferentes a como lo hacían nuestros padres. Es decir, que ha cambiado en todo el rango de edades, no solo en los niños pequeños, sí, ¿vale? ¿Tú has escuchado alguna vez tolerancia al miedo? Es que tienen poca tolerancia al miedo, es que tienen poca tolerancia a la tristeza, es que tienen poca tolerancia al hambre, es que tienen poca tolerancia... No se suele utilizar, ¿verdad? No. Sin embargo, es lo mismo, porque todo eso, bueno, excepto el hambre, que ahora luego lo intentaremos enredar con el tema del aburrimiento, son emociones. Sí. No hablamos nada más que tolerancia de la frustración. No hablamos de tolerancia a ninguna otra emoción. Estamos haciendo mucho esfuerzo los psicólogos para explicar a la gente que las emociones tienen un significado, que tienen una función,
y que tenemos que aprender a gestionarlas, a relacionarnos con ellas de la manera adecuada, no inhibirlas ni negarlas, sino gestionarlas. Entonces, cuando hablamos de tolerancia a la frustración, porque un niño, cuando las cosas no son como quieren, se tira al suelo y empieza a llorar, a mí me molesta, porque en realidad estamos tapando el problema, estamos no entendiéndolo en base a una frase que utilizamos simplemente para decir hay que maleducar a los niños de hoy en día. Por eso me quejo mucho de la frase, no porque no tenga sentido utilizarla coloquialmente, es que no nos sirve a nivel educativo, a nivel formativo, a nivel de crianza, no nos sirve. Lo que tenemos que entender es por qué los niños hoy en día gestionan las emociones de la manera que están haciéndolo. Que yo no diría que es peor, diría que es distinto. Para algunas cosas mejor y para otras cosas peor. Desde luego, una característica que tiene es que son mucho más expresivos. Antes tiraban más de inhibición. ¿Por qué? Porque las consecuencias de expresar las emociones eran muy negativas. Y ahora no tienen esas consecuencias. Pues mira, creo que es positivo que expresen las emociones. Sí. Porque creo que les da una oportunidad de saber gestionarlas. Cuando inhibo las emociones nunca voy a aprender a gestionarlas. Van a estar ahí, debajo de la alfombra, y luego ya saldrá o no saldrá, no se sabe. Ya se verá lo que pasa en un futuro. Pero si el niño está acostumbrado a expresarlas tal y como le vienen, tenemos una oportunidad de trabajar con ellos. ¿Es molesto? Sí. ¿Es fácil? No. Pero nos da una oportunidad para trabajar con ellos. Pero como todo en la crianza, ¿no? Claro, es que antes la crianza era más fácil porque amenazabas con pegar una hostia y entonces se arreglaban muchas cuestiones, pero en realidad la estaba arreglando o simplemente la estaba escondiendo debajo de la alfombra, ¿no? Al final la alfombra queda abultada de tanta suciedad y tampoco es lo que queremos, ¿vale? Entonces, bueno, yo solo lo quería decir a Alberto que por eso me quejo de lo de tolerancia a la frustración. Bien. Entonces, no sé, no hay estudios respecto a cómo se frustraban los niños antes y cómo se frustran ahora y qué consecuencias puede tener eso en la psicología o en la mente humana o en la salud mental. No hay estudios. Yo no digo que antes fuera peor que ahora, ni que ahora fuera peor que antes. Lo que digo es que hay algo que se repite mucho de las nuevas generaciones son peores que las antiguas por este y este y Pero este. eso es histórico, ¿no? Eso es histórico. Eso es histórico. Pero es verdad que estoy de acuerdo contigo en lo que tú dices, que los niños ahora manifiestan sus sentimientos y sus emociones de otra manera. Ahora los niños te razonan el por qué se encuentran mal y qué es lo que ven mal. Antes a lo mejor nos callábamos, porque primero pensábamos, ¿y qué voy a ganar con eso? Me voy a llevar una bronca peor, lo mismo me sacan tal, ¿sabes? Entonces, yo creo que en ese sentido ha cambiado para bien. Y no solo una cuestión de razonamiento, también es algo tan sencillo como a ti si te golpean, te quejas, ¿verdad? Porque te duele. Pero si tú sabes que si te quejas te va a llover un golpe mayor, pues te vas a inhibir y vas. Pero para mí no es malo la queja. La queja expresa una necesidad. Otra cosa es que luego nosotros tengamos que aprender a lidiar con ella y saber pues, cuando el niño puede, digamos, atender esa necesidad del niño o tenemos que gestionar de otra manera que no sea pues solucionar esa necesidad que a lo mejor él la tiene pero tiene que estar por algún motivo, ¿vale? ¿Tú de niño eras de los que pillaban el berrinche? Yo pillaba el berrinche, yo he tenido durante mucho tiempo, probablemente lo sigas teniendo y lo tuve de pequeño, problemas de control de impulso fuerte. Sí. Claro, y esto es muy habitual por la educación que nos daban. Al final, si tú emocionalmente te activas mucho y tienes que tirar de inhibición porque en ese momento es inapropiado o puede haber unas consecuencias negativas, al final eso genera mucho dolor. Y entonces aprendes a aguantar hasta que no puedes más y explota. Es como una olla express, ¿no? Y al final se genera una conducta muy funcional, que es me aprendo a aguantarme y luego exploto en donde yo vea que puedo explotar, ¿no? Yo explotaba de pequeño con cuestiones materiales. Aprendí a hacer eso. Nunca he pegado a nadie, nunca me he metido en peleas, yo con la gente siempre he sido súper respetuosa, pero cuando me daba el berrinche encontraba mi momento para hacerlo. Pero claro, el momento, al final, destruir cosas nunca es apropiado. Había que quitarte los botijos de en medio. Sí, mi padre nunca sabía lo que podía romper dentro de la habitación. Claro, luego al final iba a llegar la consecuencia, pero llega un momento en el que ya no te podía aguantar. Entonces al final se monta una conducta que se va extendiendo en un futuro, porque al final se convierte en una especie de rutina, y es un problema. Fíjate, escuchándote hablar, me da la sensación de que nos iría mejor y criaríamos mejor si empatizáramos más con los niños. Si empatizáramos más con los niños y tuviéramos más paciencia. Es una cosa que ya hemos dicho que son ¿verdad? dos habilidades súper poderosas y necesarias de los padres. Porque al final todos hemos pasado por lo que están pasando ellos. Sí, aunque no lo recordemos bien. Claro. Y el tema de la paciencia es importante porque cuando vivimos cosas molestas, pues la única manera de responder adecuadamente a ella es tener esa paciencia y decir, vale, esto es molesto y tal, pero bueno, tenemos tiempo para gestionarlo, para trabajar con él. Nosotros queremos que el niño haga lo que nosotros creemos que es ser un adulto responsable y tal, desde que tiene 3, 4, 5 años. A lo mejor estamos siendo muy... No es justo. No es justo. No es justo. Los niños tienen derecho a equivocarse y tienen derecho a cagarla y tienen derecho a hacer cosas que no deben. Y nosotros como mayores tenemos que aprender a... Y sobre todo tienen derecho a ser niños y a llegar el momento en el que tengan que ser adultos y tomar la responsabilidad de un adulto. Que eso no significa que nosotros no tengamos que estar ahí para educar. Claro. Pero quitando esa carga peyorativa de no te tolera frustración, tiene 3, 4, 5, 6 años, 8, 11, no le toca
saberse frustrar, está todavía aprendiendo a gestionar sus emociones. O sea, si él se sabe frustrar con 11 años es porque está tirando de inhibición, no es correcto. Él ya aprenderá a gestionar sus emociones y la frustración es una emoción como puede ser la tristeza o como puede ser la alegría, o ya aprenderá a gestionar esa frustración. Entonces yo creo que el problema de la frustración somos nosotros los que no sabemos tolerar el hecho de que ellos se expresen de esa manera. Y hablando de necesidades, ya te das cuenta de lo que pasa con estas cosas. No hay tiempo al final, no hay tiempo. Tengo 2 minutos para hablar del aburrimiento. Lo voy a adelantar. O menos. El aburrimiento es una necesidad. O más bien expresa una necesidad. Es como el hambre. Expresa una necesidad de comer. El aburrimiento expresa una necesidad, que es la necesidad de entretenerme. El entretenimiento es una necesidad porque es la que nos abre la puerta al aprendizaje. Cuando somos chicos tenemos que aprender, porque si no, no subsistimos. ¿Vale? Si no, no podríamos adaptarnos al ambiente en el que nos ha tocado vivir y probablemente acabaremos muertos o rechazados por la tribu. Entonces el aburrimiento es algo que aparece en el cuerpo incómodo para obligarte a buscar ese entretenimiento. Entonces el aburrimiento no es ni bueno ni malo. Es como el hambre. Claro. Simplemente te da respuesta a esa necesidad. La semana que viene hablaremos más sobre esto, de cómo el aburrimiento nos lleva a cubrir esa necesidad de entretenimiento. Siempre y cuando Alberto, en su sección del lunes, no vuelva a sacar temas que hagan que tengas que responder y esas cosas. Alberto, yo te iba a proponer, rápidamente, un debate en directo con público. Organizarlo en Interalmería, metemos ahí en la mesa a varias personas, al hombre este del Hino de España, a Alberto, tú vas metiendo cosas que intento... El hombre del Hino de España. Paco Alvin. Nuestro amigo Paco. Que como hoy ha hablado de la educación de los niños, creo que podría ser un debate súper interesante. Toma nota. Claro. Bueno, cállate ya, que nos tenemos que ir. Frústrate si quieres. Nos tenemos que marchar. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.